Buenas tardes, soy Julio Vaquero y estas son las noticias de este viernes en Digital. Noticias Telemundo Digital. La batalla por Kiev. Soldados ucranianos se defienden del ataque ruso a pocas millas del Parlamento. El gobierno pide a la población civil que tome las armas en combate. La capital del país está bajo asedio. Huyen por sus vidas. Más de 50.000 ucranianos escapan de su país en menos de 48 horas. La mayoría busca refugio en Polonia y en Moldova. Hablamos con una madre ucraniana desde su escondite. My nominee for the United States Supreme Court is Judge Ketanji Jackson. Nominación histórica. El presidente Biden propone a la primera mujer afroamericana como jueza de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson. Aún falta que el Senado la confirme. No más cubrebocas. Usar mascarilla en interiores ya no será necesario en casi todo Estados Unidos. Los CDC aseguran que la gran mayoría de las personas viven en zonas de bajo riesgo de contagio. Es la segunda noche de ataque en Ucrania. Hoy la batalla es por Kiev, la capital. Y estas son imágenes de la devastación que provocan los bombardeos en el escenario extremo de la invasión. Y este es el sonido de la guerra. Ese sonido que no se escuchaba en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los disparos en la estación del tren, las decenas de miles de personas que intentan escapar. Familias con niños que huyen como pueden. El estruendo de las bombas es cada vez más intenso en Kiev. El presidente Zelensky aseguró que las tropas rusas intentarán tomar la ciudad por completo esta misma noche. Quienes no han podido escapar no salen de sus casas y ahí comenzamos con la angustia dentro de esos refugios. Sol Macaluso desde Novolsky, Ucrania. Sol. Buenas noches, Julio. En estos momentos me encuentro refugiada en la casa de la tercera familia ucraniana que nos brinda refugio tanto a mí como a mi equipo en estas primeras 48 horas del horror aquí en Ucrania. En estos momentos estamos escuchando bombardeos fuera, estamos a unos 40 kilómetros de Kiev. Las alarmas sabemos que están sonando ahí en la capital. También escuchamos otros ruidos extraños que asumimos que son o tanques o aviones, que nos encontramos también a 20 kilómetros de un aeropuerto militar del ejército ucraniano, y sin duda va a ser otra noche larga y en la que será difícil conciliar el sueño aquí. Huir de la capital se volvió un caos. Ante la desesperación de cientos por salir de Kiev, guardias ucranianos dispararon como advertencia en esta estación de tren para evitar una estampida. María intentó por horas abordar uno de los vagones con su mascota en brazos, pero dijo que fue imposible abrirse paso. Por segundo día, Kiev despertó al sonido de la guerra. Funcionarios ucranianos aseguran que esta bola de fuego en el cielo es un avión de combate ruso derribado por sus defensas aéreas durante la noche, para frenar a las tropas rusas que acechan la capital. Fuerzas ucranianas derrumbaron este puente, pero eso no ha evitado que continúe con su avance. Soldados ucranianos se movilizaban en las calles buscando posiciones defensivas, mientras que en otro punto residentes horrorizados captaron este vídeo de un tanque arrollando un automóvil civil. Fachadas como estas son apenas un ejemplo de la devastación que ha dejado la ofensiva del Kremlin. Y para protegerlos de los bombardeos, estos bebés fueron transportados desde la unidad de cuidados intensivos de un hospital hasta este refugio. Sin embargo, el presidente ucraniano busca hacer una demostración de resistencia y publicó este vídeo grabado en las calles de Kiev, afirmando que su gobierno sigue funcionando y defendiendo a Ucrania. Y en medio de la desolación y desesperanza, esta mujer reza por la paz. Y esta otra limpia los escombros que dejó el bombardeo de anoche, mientras canta emotivamente el himno nacional ucraniano.
El alcalde de Kiev ha dicho que va a ser una noche muy larga y una mañana muy difícil, así que trataremos de conciliar el sueño, mantenernos lo más alerta que podamos también y por supuesto siempre listos por si tenemos que evacuar una vez más en medio de la noche. Regreso contigo, Julio. Gracias, Sol. Con mucho cuidado. Las tropas rusas atacan Ucrania por 3 frentes. Al norte, por la frontera de Bielorrusia, al este, a través de la frontera con Rusia, y al sur, desde Crimea. Estas tropas ya irrumpieron en la capital, en Kiev, como vemos en este mapa. El ejército ruso está replegado a menos de 6 millas al norte del Parlamento, en el distrito de Obolón. Las tropas ucranianas defienden el centro de la ciudad como pueden. Hay combates armados en el puente de La Habana y en las inmediaciones del Parlamento. Y ahí hay un contingente ruso que se refugia a solo 2.4 millas de distancia. En el distrito de Darnitsky, un edificio de civiles recibió el impacto de restos de misiles. Y más al sur, en el distrito de Pozniaki, fuerzas ucranianas derribaron una aeronave rusa. Hasta ahora, Ucrania le hace frente al poderío del ejército ruso con lo que tiene. El ejército ruso es mucho más poderoso y el presidente de Ucrania se ha lamentado de que los aliados los dejaron solos. Cristina Londoño amplía. La batalla por Kiev ha sido dolorosa y sangrienta en las últimas horas y para las tropas de invasión rusa una sorpresa, asegura el Pentágono. Se están defendiendo. La resistencia ucraniana ha sido más dura de lo que esperaba Vladimir Putin, afirmó. Mientras en una reunión de emergencia la OTAN comunicó una medida histórica. Estamos desplegando a nuestras fuerzas de respuesta conjunta por tierra, mar y aire, dijo el secretario general. No aclaró el número, pero su misión será reforzar a Europa para que al presidente ruso no se le ocurra extender su avanzada militar. Junto con el anuncio el de la Unión Europea y Estados Unidos de sancionar congelándoles cuentas y propiedades a Vladimir Putin y a su secretario de Estado. En el campo de batalla y consciente de la superioridad rusa, el presidente Volodymyr Zelensky suplica por más ayuda y dice que se siente abandonado porque sus aliados, si bien le han enviado dinero y armas, no están combatiendo a su lado. Yo dudo que el gobierno de Ucrania va a durar este fin de semana en poder. Lo que Putin está tratando de lograr con toda esta maniobra es un nuevo acuerdo de seguridad en Europa donde él manda, donde él impone esta seguridad y no la OTAN. Putin invadió a Ucrania para evitar que se una a la OTAN, la alianza militar más grande del mundo, que incluye un compromiso de defensa mutua, que dice que el ataque contra uno de sus miembros es un ataque contra todos. Hoy los rusos mencionaron la posibilidad de una salida pacífica del conflicto. Falso, no va a haber negociación. Él lo quiere todo, se lo va a tragar todo, es para confundir a los ucranianos, a la opinión pública internacional. La credibilidad de Putin, que durante meses le prometió al mundo que no tenía planes de invadir, está en tela de juicio. Esta tarde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizó un voto para condenar la invasión rusa. 11 países votaron a favor. 3, China, India y Emiratos Árabes, se abstuvieron, pero Rusia vetó la resolución. Sin embargo, Occidente la considera una victoria porque dicen que le demuestra a Vladimir Putin que la mayoría del mundo lo rechaza. Julio. Gracias, Cristina Londoño, desde Washington, D.C. Uno de los grandes peligros de Rusia es su poder nuclear. Putin inició la invasión subrayando eso, que su país es una de las mayores potencias nucleares en el mundo. Y aquí están los datos. El ejército ruso tiene armas nucleares desplegadas, casi 3.000 almacenadas y algunas ya están en proceso de desmantelamiento. Pero mire usted, en total, Rusia tiene más de 6.200 armas nucleares, Ucrania no tiene ninguna. La diferencia del dinero que los dos países invierten en el arsenal de armas es también enorme. Rusia, casi 62.000 millones de dólares. Ucrania no llega ni siquiera a los 6.000 millones de dólares. En el gasto en defensa, Rusia es el tercer país que más ha invertido en armamento del último año, seguido de Estados Unidos y seguido de China. Estos 3 países también son los que más armas nucleares tienen. Ahora, el peligro nuclear en esta guerra no solamente está en las armas, también en la planta de Chernobyl, que como sabemos ya está tomada por el ejército ruso. El gobierno de Ucrania ha reportado que han aumentado los niveles de radiación, aunque Rusia dice que se han mantenido iguales, y esto por la actividad de los tanques de guerra en la zona. Lo cierto es que el pánico entre la población crece. Según las Naciones Unidas, más de 50.000 personas han huido de Ucrania. Muchos más esperan hacerlo en las próximas horas. Emigran a países vecinos como Polonia y Moldavia, con lo poco que tienen. Hay muchas mujeres con niños que piden refugio.
El gobierno prohibió salir del país a los hombres de 18 a 65 años de edad. Aquí en Estados Unidos este conflicto ya lo padecen las familias de los soldados que salen hacia Europa. Aunque el presidente Biden ha insistido en que los soldados estadounidenses no lucharán en Ucrania, madres hispanas no escapan del temor de que todo pueda suceder. Francisco Fajardo tiene sus testimonios. Pero siempre con fe en Dios. Es el llanto de una madre que teme por su hijo, un capitán del ejército estadounidense desplegado en Polonia y al que sus niños y su esposa esperan de regreso en casa. Él le lee todas las noches a los niños historias. Ay, Dios mío, perdón. En Escondido, California, mi niño. Teresa siente la misma preocupación de madre. Si yo pudiera irme a la guerra por él, yo me voy. Pero ya, él decidió eso. Su hijo Joseph, un joven de 22 años, es infante de Marina y asegura que de su base en Carolina del Norte han enviado ya algunas tropas a un sitio cercano a Ucrania. Me dice que ya pudo hablar con su hijo. ¿Qué le dijo? Que orara yo por él. Orara yo por él porque pues ya están en modo de alerta ellos de que cualquier rato pues los pueden mandar. Fernando, padre de Jesús. Fecha de su fallecimiento, marzo 27 del 2003. El primer soldado estadounidense de origen mexicano muerto en Irak asegura que le preocupan las vidas de jóvenes soldados, sean de Ucrania, Rusia o de cualquier país. Triste, y la angustia, repito, surge en mí nuevamente, porque sé que muchas familias como la mía van a sufrir la pérdida de algún ser querido. El presidente Biden fue enfático en que sus fuerzas no se involucrarán en el conflicto con Rusia en Ucrania, pero padres de militares no están tranquilos. No sé exactamente dónde está ahorita, pero yo solamente le pido a mi Padre Dios que me lo regrese con bien. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. La otra noticia del día, el presidente Joe Biden hizo historia hoy. Nominó a la primera mujer negra a la Corte Suprema y así cumplió una promesa de campaña. Ketanji Brown Jackson, de 51 años, podría ocupar este puesto si el Senado la confirma. Desde Washington, Javier Vega nos la presenta. Un día histórico para la justicia. El presidente Biden nominó a la jueza Ketanji Brown Jackson, quien se convertiría en la primera mujer afroamericana en ser magistrada de la Corte Suprema. El gobierno y nuestras cortes no se veían como Estados Unidos, consideró el presidente Biden al decidir que el máximo tribunal debe reflejar al país. La elegida se volcó en agradecimientos, en especial al magistrado Stephen Breyer, a quien reemplazaría y de quien fue asistente. Sepa que nunca podré llenar sus zapatos, le dijo. Porque no ha habido otra mujer negra antemano en esta posición. Y yo creo que él está corrigiendo una falta que se necesitaba en ese nivel. Brown Jackson tiene 51 años, actualmente jueza de la Corte de Apelaciones de Washington, D.C., casada con 2 hijas, estudió en la Universidad de Harvard. El orgullo de la familia, compartió su madre emocionada. En inmigración tiene un récord mixto. Negó una demanda contra el muro fronterizo y sostuvo programas que dificultan las peticiones de asilo, pero frenó las deportaciones express de la era Trump y rechaza utilizar el término ilegales. Tener una persona con el historial que tiene la jueza Jackson es algo muy importante para nuestra comunidad. Tenerla a ella como jueza es también jueza para los latinos. Ahora inicia la batalla por su confirmación en un Senado que está dividido. La jueza Jackson sumó los votos de 3 republicanos en su confirmación a la Corte Federal, pero nada garantiza el mismo resultado. Los republicanos que la apoyaron antes no garantizan su voto. Otros cuestionan que defendió a presos de Guantánamo, pero los demócratas solo necesitan su mayoría simple para confirmarla, lo que no alteraría el actual balance ideológico de la Corte. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Hoy fue el funeral de Arlene Álvarez, la niña de 9 años que murió baleada en Houston, Texas. Sus papás y sus amigos de la escuela recordaron la alegría y la energía de esta pequeña que soñaba con ser doctora. Edgar Muñoz estuvo en la iglesia donde la despidieron. Con el corazón roto, cientos de personas acudieron al servicio fúnebre de la niña de 9 años, Arlene Álvarez, quien murió de un disparo en la cabeza luego de un asalto en este cajero automático de Houston.
Frente a su féretro, sus papás estaban destrozados. No me despido, sino hasta un luego. Hasta luego, mi vida. Siempre te amé con todas las fuerzas de mi corazón. Te amo, mi chaparrita hermosa. Es algo bien duro que no les deseo a nadie en este camino. En la escuela de la niña la despidieron así, con globos y flores. Compañeros acudieron hoy a su funeral con la foto de Arlene en sus camisetas. Ella siempre sonreía, era muy divertida. Ahora estamos muy tristes, nos dijo Eric, de 10 años. El verdadero culpable de esta tragedia es el ladrón, no mi esposo, dijo la pareja de Tony Ernst, quien disparó en 9 ocasiones y una de las balas alcanzó a la niña. Del asaltante no se sabe nada. La indignación se ha multiplicado entre la comunidad de Houston ante el notorio aumento de la violencia armada. Estoy de acuerdo con la mamá, tenemos que ser más para atacar esta violencia de las armas, tenemos que ser más en el Congreso. No sé cómo explicarlo porque es algo bien triste, algo que no debía de pasar. La muerte de Arlene ha conmocionado aquí en Houston a toda la comunidad, hay un dolor colectivo. Sienten que es una víctima inocente, sobre todo por el uso desmedido de las armas. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Asesinaron a un joven periodista en México. Es el 7º en menos de 2 meses. Jorge Camero tenía 28 años, era director de un portal de noticias y también fue secretario particular del alcalde de Empalme, estado de Sonora. Dentro de un gimnasio de esa ciudad lo mataron anoche. Recibió al menos 3 impactos de bala, pero las autoridades no creen que su muerte tenga que ver con su labor periodística. Aquí en Estados Unidos, el 70% de la población ya no está obligado a usar mascarillas en lugares cerrados. Según la nueva recomendación dada a conocer hoy por los CDC, solo quienes viven en zonas de alto riesgo deberán seguir usando cubrebocas para protegerse del coronavirus. María Paula Ochoa nos explica. La mayoría de los residentes del país pueden hoy elegir decirle adiós al cubrebocas bajo los nuevos parámetros de los CDC. Estamos mezclando el número de camas disponibles en los hospitales, el número de pacientes que han sido admitidos con COVID. Y el número de casos positivos en una comunidad. Según esto, clasificaron cada condado en niveles de bajo, mediano y alto riesgo de transmisión. Actualmente, el 70% de los residentes del país viven en territorios de bajo y mediano riesgo, es decir, los que están en verde y amarillo en el mapa. Aunque trabaja en un área de nivel mediano, Jazmín seguirá usando la mascarilla. Vamos a continuar utilizando la mascarilla, nosotros los empleados. Ya para nuestra clientela, pues lo vamos a respetar, si gustan entrar con o sin. Recomiendan que todos en el país se apliquen las 3 vacunas y en caso de síntomas hacerse pruebas, pero indican a quienes estén en un área de mediano riesgo consultar con un doctor si deben usar cubrebocas y todos en lugares de nivel alto deben continuar el uso de las mascarillas en interiores. Hay personas que ya estamos vacunadas, entonces si de repente es molesto, a veces también tener la mascarilla puesta, ¿verdad? Bajo los nuevos parámetros se seguirá considerando el número de contagios, las hospitalizaciones y la capacidad hospitalaria en cada localidad para restablecer las medidas en caso de ser necesario. Sin embargo, algunos doctores piensan que es muy pronto. Lo que yo les recomiendo a mis pacientes mayores o que tienen enfermedades que disminuyen su sistema de defensa, que continúen usando la máscara. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.